Hola, hola. Hola. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Curios Innatos, un lugar donde Hacemos muchas preguntas. Y tenemos algunas respuestas. tratamos de pasarla bien dentro de lo posible y dentro de lo coyuntural que es el mundo en este momento, pero se hace lo que se puede. Lo que se puede. O sea, Sí, nos muy bien. dieron... ¿Cuántas semanas fue que dio... O sea, que acordaran entre Irán y Estados Unidos el cese al fuego? ¿Dos, me parece? Creo que fueron 2 2 semanas. semanas. 2 semanas, sí. No, más. O 45 días. No, yo no estoy segura. De lo contrario, De lo borran una contrario, iban a borrar civilización. una civilización por completo y... Una civilización de 6.000 años. O sea, yo no... Complicado. A mí la figura de Trump, de como tal, su personaje, Te encanta. por favor. Me fascina. Claro, porque me encanta la ultra mega derecha, por supuesto que sí. No, sí que no, que a mí, por ejemplo, de verdad que la figura es que ya es muy caricaturizada de lo que realmente significa alguien con poder. O sea, de verdad que es un niño con mucha plata queriendo jugar a la guerra y teniendo los recursos para hacerlo y tomando decisiones por doquier. Obviamente, no digo que, por ejemplo, lo que pasó con Venezuela no se necesitara con el tema de Maduro, pero realmente es la forma de hacer las cosas de la mano de un señor que cree que tiene el mundo en sus manos. Sí. Pero bueno, también hay, no sé, ¿cuál fue la excusa en este caso de Irán? ¿Cambio de régimen? Eh, ¿O de- es ¿Pero la excusa solamente el para qué? petróleo? Para la guerra. ah, De no, Irán. no, pero la guerra de La Irán guerra de, pues, digamos, Estados Unidos contra contra Irán, Irán. pero es que eso lleva mucho tiempo No, en pues esa zona. no, Pues ellos Ellos toda siempre, la ese sitio vida es un se polvorín, han... exacto, pero ellos la siempre, excusa en este momento para invadir así, pues, es por el de tema, frente. por el No, pues estrecho, no, por el estrecho no, es ¿no? por el tema de que ellos tienen armas nucleares, se supone. Ah, pero se supone que hace como un año, tal vez. Se Sí, supone que pero ellos bombardearon y que igual, acabaron con el proyecto Sí, de pues en armas realidad, nucleares, o sea, de hasta donde yo tengo enriquecimiento. entendido, ellos no es que tuvieran armas nucleares, ellos las estaban desarrollando, estaban Ah, desarrollando el como toda la programa industria, el programa, exacto. mm, pero, Entonces, Estados Unidos, bombardeó todo eso. al verse, digamos, bueno, pues en realidad Estados Unidos e Israel. Claro, Al exacto, es verse que esa es la amenazados cuestión. con, pues digamos, ese enemigo ahí, digamos, en esa zona del mundo, pues iban a decir como no, o sea, tenemos que parar como el lugar que estos manes lleguen a tener armas nucleares porque, obvio, en cualquier claro, momento nos pueden joder a nosotros. Es que claro. sí, finalmente, pues digamos que antes los ojos en el mundo estaban en todo lo que tenían que ver con Israel y Afganistán, y cuando ya Estados Unidos se mete apoyando a Israel, pues Afganistán casi que es un pequeño David frente a un Goliat. Irán los respalda y a partir de ese respaldo, pues Estados Unidos vuelve como que a tener ese enfrentamiento. Igual ellos por muchas décadas se han enfrentado toda esa franja entre Afganistán, entre Irán y entre Irak, por todo lo que hay con respecto supuestamente a los regímenes totalitaristas islámicos, pero pues sabemos que es porque todo lo que se mueve allá, en términos de petróleo, en términos de figuras geopolíticas, entonces Y de es más respaldo a Israel. es una excusa, exacto, o Exactamente. sea, es que, o sea, pues Estados Unidos se va contra una potencia, no sé si Israel sea potencia, perdón. Sí, claro. ¿Es Claro, potencia? armamentísticamente Ah, bueno, sí, sí. científicamente. No, Entonces, No, Estados Israel es Unidos, o sea, potencia en muchas cosas. Estados Unidos e Israel siempre han sido amigos, pues desde la ¿cómo es conservación? Perdón, se me fue la palabra. Consolidación de Israel como Estado. Ellos siempre han sido aliados por muchísimos años y todo el mundo está en contra de Israel en este momento, menos Estados Unidos, que finalmente es la potencia o una de las potencias más grandes. Entonces hay como tantas cosas ahí que deliberar que se vuelve tan complicado, pero finalmente está en la figura de quien, de Trump y Netanyahu, ¿cómo es? Netanyahu. Netanyahu. Netanyahu que son figuras que simplemente dan una orden y matan miles de personas. O sea, ¿cuántas muertes hay de las manos de ellos dos? Es una cosa increíble. Sí, por ahí hay un audio de una conversación de esas que dicen que quedó el micrófono abierto, pero hace 20 años, de Netanyahu en algún lugar en Washington, y es él diciéndole a alguien del Congreso de Estados Unidos como, ¿usted quién cree que es? O sea, es como si Estados Unidos fuera más, perdón, Israel fuera más grande que Estados Unidos, como Ujú. diciéndole, ¿ustedes quiénes se ¿Ustedes creen? qué se creen? Sí. O sea, los que mandan, casi que digamos en Estados Unidos, es como si fuera Israel el que manda dentro de Estados Unidos. Pues por cuestiones, pues no Pues solamente de es, las élites que controlan
muchos negocios que son judías, sino pues porque seguramente el mismo Estado de Israel tiene muchas... influencias. Sí, Sí. Es que de hecho Es que la dicen, plata que tienen en Israel es es que lo una que pasa es que locura. dicen que, o sea, digamos que el lado oscuro o lo que no se conoce de, digamos, del dominio del mundo justamente está liderado por el Israel. poder israelí. Ah, O sea, los grandes capitales, o sea, hay mucha, lo que hemos hablado en algunas ocasiones, como que si se supiera la verdad de quién es el que en realidad maneja los hilos en el mundo, ah. se podrían descubrir caras Que no, Sí, no tengo que ni claro. nadie idea. nunca ha visto en la vida, ¿sí? Ah, Entonces, quizás gente que sencillamente prefiere estar en el anonimato por el poder que tiene. claro. Entonces, claro, obviamente eso son muchas teorías conspiranoicas, Sí, Ah, pero es que toman pero... fuerza y uno viendo lo que pasa, el poder, o sea, es que un estado que está apenas consolidado por allá en los 40 tenga el poder versus estados que estén conformados hace milenios, o sea, uno sí se pregunta muchas cosas. Obviamente hay un peso social frente a la población judía con respecto a lo que pasa en la Segunda Guerra Mundial y eso le da también mucha fuerza. mm, O sea, en términos, digamos que históricos, la gente va a respaldar mucho a los judíos pues por la muerte también del holocausto, que también fueron cientos de Millones. miles de, exacto, 6 millones. Millones de judíos. 6 millones de judíos. Entonces es muy difícil porque es que creo que no es ni una cosa ni la otra, porque no es ni blanco ni negro de lo que me refiero, porque es muy complicado. O sea, finalmente una cosa para mí es el Estado de Israel Sí, y otra cosa del pueblo judío, sí. que no se Sí, puede decir diferente. que es lo mismo. No, O sea, no. eso hay que tenerlo muy claro. En este No, inclusive momento, muchos rabinos, sí, están en el contra. proyecto sionista es diferente Sí, a sí. todo lo que es, digamos, inclusive religiosamente el judaísmo es aparte. Sí, Exacto. Porque muchos de exactamente. ellos, de los que están al frente del Estado de Israel, no necesariamente llevan No, el kippah ni siquiera. no, sí. No, el tema es que, entonces, por ejemplo, mucha gente como que confunde el tema del judaísmo con el Estado de No. Israel y es totalmente distinto. O sea, digamos que, claro, uno tendrá que ver con otro, pero en términos de cómo se maneja es diferente. Y eso pues comienza entonces digamos que siento yo que de eso se aprovecha mucho el Estado, Claro. de esa figura de que qué pesar de nosotros porque pues siempre hemos sido perseguidos, aniquilados históricamente, entonces no sé si que se sienten con la autoridad de hacer lo que hacen y es muy triste porque pues es que de eso no se trata. Igual finalmente el poder corrompe a todo, ¿no? El poder, la plata Pero, pero y lo que hay digamos, detrás. volviendo a esa cronología que tú decías, entonces, soportando a Israel con todo eso que tú dices. Entonces Estados Unidos, digamos, se alía con Israel pues para vigilar y protegerlo a él dentro, porque es el único, digamos que occidental dentro de todos los países que son árabes. Sí. Pero Estados Unidos obviamente tiene su as bajo la manga y es obviamente extraer todo lo que pueda de todos sus países, Por sobre todo supuesto. petróleo. Sí, es que Entonces protege, digamos en este caso, protege los países que amenazan con ser, sí, enemigos de Israel, o sea, Irán, Irak, bueno, todos los demás. Y entonces Estados Unidos pues pone la fuerza bruta, ¿cierto? La Ujú. milicia y todo eso, sí. para poder mantener eso en línea. Entonces, si supongamos, si Irán tiene misiles que pueden surcar el Atlántico, entonces, toca acabar con ese plan porque entonces ya me pueden llegar a mí. Claro. Si tiene programa nuclear, lo mismo. Y los mantienen a raya Sí, en la inmunda con tal, bloqueados y totalmente. todo. Sí, lo que pasa es que estaba, digamos, leyendo un poco sobre, digamos, por qué Estados Unidos actúa de esa manera. Y pues es por un tema geopolítico, Por ¿sí? Claro. Entonces, para poder tener, digamos, influencias en todo el mundo y poderse beneficiar de eso, pues ellos obviamente han aprovechado su poderío económico, su poderío militar, científico, etcétera, para estratégicamente ubicarse en varias, digamos, partes del mundo, continentes, etcétera, y tener esa influencia, ¿sí? Exactamente. Y eso tiene que ver también porque pues tiene detrás un gran competidor que en este momento es China, que también está haciendo lo mismo, pero digamos que están usando una estrategia diferente. La estrategia de China está más orientada hacia aportar económicamente al desarrollo de los países, entonces por eso hay inversiones en, no sé, por dar un ejemplo, creo que China donó una biblioteca en El Salvador, ahorita pues con todo el cambio que ha tenido El Salvador, con el presidente que tiene, así que ellos les regalaron una biblioteca gigante, muy moderna, muy bonita, entonces fue financiado por ellos. También creo que en Perú financiaron un puerto para poder comerciar, entonces la estrategia de ellos tiene que ver más obviamente con el tema comercial, ¿no? Que ese es como el gran problema que tiene ahorita Estados Unidos, que China comercialmente pues ya Claro, es la bandera. lo sobrepasó. Sí. Y pues obviamente China militarmente también está muy bien preparado, seguramente no
no tendría problema en irse a una guerra contra Estados Unidos, pero pues no podemos obviar que Estados Unidos tiene un poder armamentístico que no se puede comparar con nada, o sea, ni siquiera China, o sea, tendrían que unirse Pero muchos no, países yo para creo poder, que, no, pero yo creo que una nación Se como arma China, la tercera guerra mundial, fijo. pero pues yo creería que una nación como China, inclusive entendiendo su propia idiosincrasia, podría en algún punto, si así lo decidiera, tener el punto militar gringo. claro, pero es que, o sea, hablamos de la actualidad. Para allá va China, en cualquier momento, digamos, por su poderío económico, por su influencia política, etcétera, ellos podrían llegar a estar a la par de Estados Unidos en términos armamentísticos. Pero en este momento, el país más poderoso del mundo en términos de armamento es Estados Unidos. Sí, pero tiene, por ejemplo, China un aliado, si se quiere ir a la guerra con Estados Unidos, tiene un aliado que no tiene ninguno, en términos que no sabemos exactamente qué hace, que es Corea del Norte. Claro. Que no sabemos qué punto está, que la vida y lo que respiran los coreanos, los norcoreanos, Sí, no, obviamente. es un tema militar. O sea, Es que si uno todos se los pone a camp- pensar, todos entonces, los que pues, se pueden no unir sé. para acabar con Estados Unidos, pues uno dice, sí, probablemente si se une Rusia, Corea del Norte, China, bueno, el mismo Irán, pues sí, uno dirá, sí, probablemente, pero también hay que pensar que seguramente Europa se le uniría a Estados Unidos, Claro. el mismo Israel que tiene Claro. un armamento supremamente desarrollado, entonces, Sí, pero- si comenzamos a equiparar, pues Pero yo digamos siento que las... la cosa pero- pinta bastante oscura. Claro, es muy oscuro, pero yo siento que tienen como por la forma de ser o las idiosincrasias justamente de esos países, siento que tendría más fuerza, no armamentística, sino mental o Ideológica. ideológica. Toda esa parte de oriental. Claro. Norcorea, Pues es que China, yo ellos pensaría, me darían más miedo ellos. lo que pasa es que en eso que tú dices, hay un espía, bueno, un tipo que fue espía ruso durante muchos años en KGB y en este momento pues está, no sé si es asilado o lo que sea en Estados Unidos y fue profesor también durante muchos años y tiene unos libros que hablan de una cosa que llaman ellos como transvase, como traspasar de un vaso a otro, Ujú. ideológicamente algo. Entonces dicen que la lucha de los países, pongámoslos así en ese término comunistas, es a largo aliento. Y es precisamente trasvasar, casi que pasar la cultura de un lado a otro sin que uno se dé cuenta. Ujú. Exacto. Entonces, él mismo decía, y eso, digamos, en Estados Unidos, que uno lo ve como tan de derecha y lo que sea, dice, ya ustedes están en un plan en el que les costaría una generación volver a retomar el vaso como era completo, que es seguramente lo que en el fondo pretendería Trump. Claro. Sí. Pero dice, ya la gente adentro ya está muy, 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 entre comillas, viciada de todo lo que es el discurso más comunista. Entonces ya para Estados Unidos plantearla así como la estamos haciendo, ya también la tiene para arriba. Sí. Porque mire que dentro de Estados Unidos ya se están cosiendo problemas pues de ese tipo. Todo lo Internos. que está pasando, lo que pasó en Minnesota, lo que está pasando en California, o sea, ya tampoco es que tengan todo del lado de ellos. No. O sea, la misma gente Lo que- gringa ya está... Sí, porque está cansada. Lo que pasa es que, claro, si vemos cómo entra Trump entra con un discurso muy del siglo XX, no del siglo XXI. Muy como muy nazi, o sea, con todo respeto, pero pues queremos Makes America Great Again, o sea, como que volviendo como todo a lo mejor, como si todos los inmigrantes, sobre todo los latinoamericanos, fuéramos lo peor de lo peor. Y uno como, pero pues ¿quién es la base de la construcción del país? O sea, con todo respeto, pero es que ahí sí es una los- línea o sea, los, Una nor- línea los- muy delgada. delgada. ¿quién construye el país en términos de mano obrera? Hoy sí, Ujú. pero digamos, si uno dice que En la su época momento, grande de Estados esclavos. Unidos, Ah, Pero en su momento fueron, o sea, en la actualidad, a partir de los 80 hacia hoy, no, pues son los pura latinos. sí, Pero de y los 80s, asiáticos y exacto, de los y 80 hacia los africanos. años 30, italianos. Exacto. Pero es que esas son eh, las migraciones que sí le convienen a Estados exacto, Unidos. italianos, irlandeses, escoceses. Pues todo, noruegos, entonces, alemanes. Pero es que esa es exacto. la migración de la que ellos están orgullosos. Porque Claro. justamente creo que la esposa de Trump tiene ascendencia. Es ucraniano. Es ucraniana, pues por favor. Entonces, claro, uno se da como que, pero que es, Dios mío, o sea, todo es como... Lo que pasa es que cuando tan Estados Unidos habla, ridículo. digamos que de su momento más alto y todo lo que sea, digamos, ellos dirán, bueno, supongamos, ¿qué tienen ustedes en el mundo? Ustedes los de allá. ¿cierto? Tercermundistas. Sí, los del tercer mundo. ¿Qué de eso es de ustedes? O sea, ¿qué no fue nuestro, digamos, occidente en términos de norte de Europa y Estados Unidos? Dígame una sola cosa. ujú.
Entonces uno se empieza como a pensar, ¿no? Esto, ¿cierto? Entonces ellos dirán, bueno, ese fue nuestro momento más alto. Y después, claro, otras migraciones y todo, ¿qué nos están contribuyendo esas otras migraciones? Y ahí es donde la línea se vuelve súper delgada. Ujú. Porque ellos tienen un problema interno de violencia por inmigrantes también duro. Es que es muy complicado. O sea, lo vemos en lo mismo. Nunca nada puede ser blanco o negro. Yo, pues lo puedo decir yo. Porque está bien, o sea, ellos, pues lo que hace ICE en este momento Ese es otro con, debate. es una cosa muy delicada, donde están, pues hay una persecución como si fuera la Gestapo en Estados Unidos, pero también es cierto que pues muchos migrantes salvadoreños, mexicanos, colombianos han hecho de las suyas Árabes, en claro. Estados Unidos, muchas mafias consolidadas, entonces se vuelve un tema Sí, el tan problema del largo como de ancho, narcotráfico. donde esa es la bandera justamente para ellos poder, como listo, o sea, con todo lo negativo, pues vamos a sacar a los latinos, pero pues como les decía, la mano de obra de los 80 hacia hoy es latina, o sea, Pero sabes también yo que hoy leí por ahí que, por ejemplo, si tú le preguntas, digamos con lo de ICE, entonces dicen, sí, pero es que ellos no han cometido ningún crimen. Dicen, sí, entró ilegalmente. Ujú. Ya tiene uno. Y la penalidad para ese crimen es deportación. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la...? No, que yo tengo un precargo, que ya compré... No, ¿cometió o no lo cometió? Sí, por favor, váyase. Ujú. Entonces, Exacto. pues es difícil. es que es muy complicado. Entonces la persona dice, claro, pero entonces, quién nos va a recoger las, no sé, las naranjas? Nosotros miramos. Usted, váyase. Entonces así es difícil. Sí, por supuesto. Porque también estás tú en una posición de vulnerabilidad, pues tenaz, porque en realidad sí cometiste ya un delito. Difícil. Pero bueno, pero entonces el cuento es que Trump encarna todo eso y se lanza contra Irán y dice que va a aniquilar. Una civilización. Va a Correcto. desaparecer por completo toda una civilización. Y Esa entonces fue la estamos... amenaza. Entonces, pues es que ellos estaban negociando, Sí, ¿no? estaban Había en una cese a mesa de fuego. negocio, pues para, uno, pues para reabrir el estrecho, ¿no? Porque lo que pasa es que el estrecho de Hormuz es un punto clave para el tema del petróleo en el mundo. Ah. Por ahí sale todo el petróleo que se produce, pues, Y Medio Estados Oriente, Unidos Medio no le Oriente. interesa el petróleo para nada. No, pues obviamente todos sabemos que comercialmente el petróleo, pues, mueve el mundo. Claro. Finalmente, esa es la excusa de Estados Unidos a entrar a muchos países, A Venezuela. a rescatar la democracia. Claro. Porque, pues claro, solamente a ellos les interesa Y hablando de genuinamente la eso, democracia. algo que me pareció muy chistoso que leí también hace poquito es que como que le preguntaban a Donald Trump qué iba a hacer después de que saliera a la presidencia de Estados Unidos. Y como que dijo que iba a aprender español y se iba a preparar para ser presidente de Venezuela. Sí, eso lo vi hace poquito. Vengan, yo siento Ese que, man o es sea, muy Donald Trump chistoso. no es como un viejito senil ya, o sea, yo no sé, yo no Yo creo que ese man chistoso. ya no sabe en qué más, o sea, en qué más, hacer su... No, no. o sea, ya lo tiene todo, ya ha hecho todo lo que se le ha ocurrido en la vida y dice como, bueno, ahora ¿Qué qué me... falta? Y le quedan 3 años. Sí, Es ¿O que... no? ¿O 2? Dos. dos. No, pero es que Trump es básicamente un día, o sea, sí, pues no solamente ha sido político, el man pues fue empresario por muchas décadas y empresario bastante fuerte en Estados Unidos, controversial, con algún par de escándalos, amigo de Epstein. Entonces, pues Pero era sí, sobre todo como de desarrollo inmobiliario, ¿no? Sí. y también tiene pues su propia, como es Trump Tower. Sí, sí, sí. O sea, digamos que el poder del tipo No, el es tipo impresionante. tiene Apareció mi me parece que pobre está en la angelito junta. 2. ¿Está en la junta directiva o es algo de la cadena de Hilton? Sí. Y por ejemplo, yo siento que ese man tenía tanto poder y tanta plata que un día se levantó y dijo, ve, quiero ser soy el presidente. presidente. Un par de llamadas, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuánta plata es? Sí. No, pero por la plata. Hagámosle. Me parece, fuera de chiste, para los amantes de Trump, él no gana sueldo. No, Son como $500,000 o algo así, y él todo lo dona. lo dona. Qué Y bueno. no tiene tampoco pensión. Porque pues... como Sí, es que él ya simbólico. no necesita Porque dinero. la primera presidencia, que una de las objeciones era, bueno, usted no puede ser juez y parte, pues porque él tenía empresas y no sé qué. Entonces, pensando en los tratados internacionales, pues entonces le tocó salirse o no sé cuál fue la figura legal de las empresas, eran 300.
O sea, 300. él no figura en ninguna empresa Pues me parece que como para poder, representante legal o algo sí, así. debe ser que no les permiten. Debe ser que los deben bajar en la estructura orgánica de cada empresa, deben bajar en algún lugar que no los deje puro arriba, pues porque son los presidentes de la... Claro. Impresionante. 300 empresas. Pues en ese momento. Lo que pasa es que como Es que yo muchos de creo esa que gente eso tiene se dibuja como que completamente la se... realidad, Sí, ¿no? lo que yo hago acá, pues, digamos un caso así cercano, digamos, si usted funda, no sé, unas clínicas, después entonces usted dice, bueno, ¿yo para qué pago el servicio de lavanderías? Entonces, pues mejor fundo una empresa de lavanderías. ¿Y yo para qué contrato un servicio de vigilancia, de ambulancias? Pues hago una empresa de ambulancias y así sucesivamente. Claro, crea todo el Entonces ecosistema. claro, entonces se generan, sí, 50 Wow. empresas fácil, de Sí. una empresa De una sola mediana. claro, Y un para- tipo a ese nivel, pues, No, sí. Es increíble. Y pues bueno, yo no sé, pero Trump, la figura es muy compleja, ¿no? O sea, lo que significa también el eco que eso tiene, la figura en diferentes, no sé, presidentes latinoamericanos, que uno ve que tiene, pues causa también demasiada polaridad. O sea, en países como Argentina, como Brasil, como pues El Salvador, y ni se diga pues de lo que está pasando en Colombia. pero es que en ese sentido sí es importante, pues, decidir qué tanto quiere uno que el país de uno esté alineado con un superpoder. Porque en este caso, no sé, usted mencionó en algún momento, Milei pues está obviamente respaldado por Trump, todas las políticas de reducción del Estado y demás. Yo no sé si Bukele, digo, pensando en gobiernos así de derecha, pero Trump está totalmente en contra, por ejemplo, del gobierno en México, obviamente del gobierno en Venezuela, obviamente del gobierno en Colombia. Entonces, pues uno no sabe, pues, qué tanto sea conveniente o no. Aliarse o no. Sí, o sea, que sea alguien que ellos, o bueno, sí, porque nosotros estamos bajo la Pero tutela. a mí no me molesta la figura que tiene Petro en este momento con respecto al tema con Trump, porque si bien él se le ha parado en momentos difíciles, también ha cedido a conversaciones porque sabe que con Trump es complejo. Entonces, esa ambivalencia un poquito camarónica que a veces decíamos que no es tan bueno en este caso, pues está bien como que más o menos ver por dónde va la cosa y no irse a un bando extremo al otro. O sea, nosotros en ese momento estamos como tangencialmente en varios temas, pero es igual el tema de la política colombiana es todo un cuento, ¿no? Sí, obviamente. Y es que, bueno, es que también hay que entender una cosa y es que, o sea, los gobernantes tienen que pensar, uno, pues obviamente estratégicamente y más comercialmente que le conviene. Porque claro, muchos dirán, no, pues nosotros estamos del lado de Trump y en términos de quién nos podría defender en una eventual guerra, pues nuestro mejor aliado sería él. Pero sucede que comercialmente su socio principal es China. Entonces como que no hay una coherencia en ese sentido. Ya. Entonces, ¿cuál es el tema? Que prácticamente todo se ha abocado a con quién yo me alío comercialmente y automáticamente ese es como en el que me alío militarmente. Entonces estamos como en esa, o sea, en esa coyuntura de como que no tenemos la libertad de comerciar con quien nos convenga o con quien nos dé mejores condiciones comerciales, sino que tenemos que pensar es con quién nos aliamos militarmente hablándolo o geopolíticamente hablando en una eventual guerra. O sea, Sí. entonces ahí es como que los países pierden de alguna manera la libertad y no pueden pensar, digamos, en lo que sucede internamente del país y cómo resolverlo y cómo comercialmente, si me alío con uno o con el otro, eso me puede solucionar a mí Claro. mis problemas internos, sino que sencillamente entonces para poder ser presidente tengo que también pensar en la política exterior automáticamente, pues para saber quién va a ser mi aliado Sí. y quién me va a ayudar a gobernar desde afuera. Sí, es que digamos que también pensando en un país como Colombia que tiene su propia guerra interna desde hace 70 años, 100 años, que siempre hemos tenido algo así, y luego pensar en una guerra externa que puede ser mucho peor. Uy, no. O sea, para mí es muy abrumador como que, pucha, o sea, Colombia no descansa No y aguanta. meterse en otra cosa. O sea, es No que aguanta. cuando, o sea, nosotros vivimos aquí en Tranquilos, en el ciudad fondo. y no sentimos lo que pasa, pero todavía mucha gente, pues, en el campo sufre todo lo que hay alrededor de la, o sea, todavía hay una guerra constante en el país. Aquí sentimos los coletazos, acá hay inseguridad, pandillas, pero
pensar Sí, en no una se vive guerra... a nivel... No, Ah. pero pensar en una guerra... O sea, de Pero pronto fíjense, está de todas un maneras, poquito más. con lo que hablaba usted de los aliados comerciales, porque Trump juega mucho con eso de los aranceles. Sí, claro. Entonces, Sí. si usted no se alinea con alguna política de él Lo y le castiga pone a uno. un arancel muy alto, lo manda a la quiebra. Sí, exacto. Y si no, además no lo deja comercializar con otros países porque los considera enemigos. Porque en parte lo de Irán también tiene eso, ¿no? Que él se dio cuenta, bueno, todo el mundo sabía que Irán le vendía, a sea por debajo de la mesa, petróleo a China y a Rusia y a todo eso. Entonces él se aprovecha de eso. Y con lo que usted comentaba de lo del estrecho ese De Hormuz. de Hormuz. Entonces, si yo garantizo que ese petróleo que sale no sale a los lugares que yo no quiero, pues le impone unas restricciones económicas súper fuertes a esos países también tan poderosos. Es que justamente ahí es donde yo digo, o sea, el poder que tiene Estados Unidos es una cosa descomunal Sí. que no va solamente en el poder armamentístico, sino en las decisiones que puede tomar sobre el mundo, o sea, ni siquiera Bueno, es sobre todo. él. Entonces, si un día dicen, le voy a poner 100% a los aranceles de las importaciones de lo que sea De a las tal flores. país, pues, weón, lo puede estar liquidando automáticamente porque muchos países dependen De un producto. prácticamente de un Es que yo- producto. yo- Entonces, uy, sí. ahí es donde uno dice, o sea, por eso es que, o sea, hay que tener mucho cuidado justamente con ese tipo de personas que llegan al poder, porque es tanto su ambición de poder que, o sea, prácticamente puede arruinar todo, Sí, o sea, todo. Sí, todo, todo, Yo todo. creo que ese comentario ya lo hice en este podcast, pero es que me recuerda mucho. de Vamos a hacerlo verdad, todos los podcasts. Es que se han visto obviamente Futurama, ¿no? Sí. O sea, cuando la cabeza de Nixon toma el poder y es presidente del mundo, o sea, yo siento que es así Trump. O sea, no sé, No, o sea, Nixon. es una- sí, pero pues no, la cabeza de Nixon, Sí, sí, sí. pero sí, o sea, yo soy como, Dios mío, y me recuerda mucho a Nixon. Ah. Claro, Trump, la figura tan nefasta que fue Nixon, por Dios. Ay, a mí me parece muy parecido, pero con más plata y más poder. Bueno, pues Entonces, hay que, sí. hay Pero que entonces es pensarlo. lo que pensábamos. Tal vez si lo nacionalizamos, este problemita. Uy, porque es que ¿Cómo- esa es otra cómo cosa. ver? La polaridad que Trump genera, pues también en el país hay otra polaridad y estamos muy cercanos a elecciones. Mm. Todo lo que hablamos con Iván Cepeda, que es izquierda, luego con Paloma Que es Valencia, que es centro derecha, y finalmente con Abelardo, que es de derecha. Derecha centro. Derecha extrema. derecha ultra mega derecha, de la ultraderecha compleja. Entonces, ¿será que nos ponemos a ¿Cómo está en este profundizar un momento poco? la intención de voto en Colombia? Sigue Yo igual. la última vez que la vi es como 34, 22 y 16, Sí, más o algo menos. Sí, así, algo más o así. menos. Sí, pero digamos que el panorama sigue siendo el mismo desde las consultas, Ya. que fue lo que hablamos en capítulos anteriores. Los tres Podríamos era candidatos- dedicarle un capítulo a cada uno. Sí, Sí, me por parece supuesto. Y sería Ese- bueno. Es decir, ¿qué pasaría si, no sé, Si si gana- ganamos centro, si gana la izquierda, si gana la derecha? me parece muy conveniente para Bueno, estos sería bueno, momentos. aparte que estamos, creo que 3 posturas políticas en mesa interesantes. O sea, tú centro, centro por derecha, supuesto. usted extrema izquierda. A mí que... No, usted sería el que está en la mira, izquierda. yo soy izquierda, yo soy extrema izquierda, El corazón está a la izquierda, ¿no? claro. El corazón Y está a usted la es izquierda. extrema derecha, fíjese. Para que vaya viendo cómo es la vaina. Me parecería interesante porque igual para también poder establecer que por más que tengamos diferencias en términos políticos, se puede establecer un diálogo en calma. Entonces sería chévere, Sí. hablemos O sea, de no te eso. vamos a Se hacer sabe que eso sí tuvo ejercicio. que, no, en dato curioso, en la Revolución Francesa, ahí fue donde quedó lo de la división de izquierda y derecha, fue por el lugar donde quedaron sentados. Ah, sí. Ah, ¿en serio? Sí. Ok, curioso. Me Sí, encanta. sí, sí, eso sí lo, ¿Sí? sí lo había leído. Pues la izquierda es de los creativos, dicen por ahí, y la derecha Ah, de los vea. racionales. Imagínese. Ujú. Él Pues le tocó. es según el tema de los hemisferios, ¿no? No por nada más en especial. Entonces, hagamos, Vale, tengamos listo. ese debate, charlemos un poquito dentro de 8 días. Invitemos a... Invitemos también A Paloma. Valencia, a- Paloma, estás cordialmente invitada. y a Juan Aquí te Daniel hacemos Oviedo. un huequito para que hagamos se el- pueda nosotros- sentar. Nosotros vamos a hacer el debate. Ya que no se quieren presentar a debates, entonces nosotros en Curiosidad Innata los vamos a invitar. Cada uno va a representar. Bueno, candidato. bueno, listo, vámonos. Listo, ¿Listo? listo, Listo. vale, vale. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Esperemos que les haya quedado algo. Si creen que pasa con Trump, con Milei, con toda esta situación tan compleja, pues coméntenlo, díganos. También es ¿Qué un piensa? espacio ¿Qué de opina? debate. Para eso Exactamente. también está estas cajitas. Denle like, compártanlo con sus amigos y nos vemos para una próxima en Curiosos Innatos. Y suscríbanse. Chao, chao.